Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Vamos en Serio. Andrea, muy contento, como digo siempre, de que ya, el podcast haya sido tan aceptado y que estemos creciendo sí. de esta manera tan positiva. Sí, ha sido una sorpresa muy agradable, ¿verdad? Bienvenidos a este programa de Vamos en Serio. Hoy es un programa muy emocionante, sobre todo por las fechas en las que estamos. Claro. Creo que vamos a aprovechar mucho el programa de hoy, la entrevista de hoy, para conocer a esta persona tan interesante detrás de un personaje todavía más interesante y más público. Así es. Bueno, el invitado de hoy, ya, y muchos de ustedes lo conocen, estamos muy honrados de tenerlo hoy acá. Le damos la bienvenida al señor Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, un gusto estar aquí. Felicidades por el podcast que sé que va creciendo mucho y a las órdenes para hablar un ratito. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy bonito, es un momento alegre para usted, ¿verdad, Juan Carlos? No, Sí, y para mí y sí, para la mayoría del país, ¿verdad? No, para nada. Los números son claros, ¿verdad? Bueno, yo tengo que decir de una vez que soy liguista, ¿verdad? O sea, obviamente. Bueno, pero yo no soy tengo muy que futbolera. decir a qué equipo voy, ¿verdad? Yo creo que ya es obvio. evidente, don Juan Es Carlos. evidente. Es obvio. Sí. Pero bueno, venimos de un buen fin de semana, Juan Carlos. Sí, espectacular. Yo creo que cuando hay una final nacional de clásico, el país entero se paraliza. Y no hemos tenido una con público, si mi memoria no falla, desde 2016. Sí. Wow. Sí, porque en 2020 hubo una final, Saprissa la Liga, pero a estadio vacío. Ajá. Todo el mundo encerrado Sí. en la casa, lo Sí, peor qué de la mal. pandemia, creo Sí, que qué fue julio del 2020. Entonces, eso es una gran fiesta en donde casi el 90% del país, si se suman las dos aficiones, pues estará súper pendiente, y el otro 10% también, así que Claro. lindísimo, lindísimo. Obviamente también de parte de uno, de un poquito con ansiedad Con ansiedad, con nervios, y obviamente. nervios, claro, porque Sí. se juega mucho, pero muy contento también con todo lo que se ha dado hasta hoy. Claro. Y se espera un gran llenazo, ¿verdad? En la cueva el domingo. Ayer duraron, ¿qué? Media hora, una hora en vender todas las entradas. Sí, Wow. en una hora se vendieron todas las entradas que sacamos, y hoy anunciaron la UNAFUT los datos de asistencia y recaudación de los equipos, y es impresionante. Saprissa llevó en los 11 partidos casa casi 220,000 personas. En promedio de más de 19,000 personas por partido. O sea, estamos hablando de que casi estadio lleno todos los Todos los partidos. partidos. Eso es prácticamente un récord. O sea, yo no recuerdo un torneo así en fase regular. Y si se suma, es casi lo mismo que todos los demás equipos sumados. Así Entonces, es. yo creo que ha Sí, sido... va a ser una gran fiesta. Sí, prácticamente llevó el doble, más del doble del máximo, digamos, seguidor, que sería Liga Deportiva Alajuelense, porque llevó 92,000 aficionados. No nada empezamos más. con las comparaciones odiosas. No, hablábamos de números, ¿verdad? Entonces ya los números son claros, Andrea. Sí, pero yo creo que ese es un respaldo muy bonito, donde es claro que la afición se identifica con lo que se está haciendo. Y hay que estar sumamente agradecidos con ese apoyo, que tiene que ver con un montón de cosas. Por supuesto, lo que está pasando en la cancha, ¿verdad? O sea, aquí el desempeño es primordial, pero va más allá. Y yo creo que es producto también de años de trabajo en cuanto a hacer un estadio familiar, Sí. en cuanto a mejorar la seguridad del estadio, en cuanto a que haya entretenimiento y una experiencia más allá de lo que sucede dentro de la cancha. Y si vemos ahora las tomas de la gente en la gradería, y casi la mitad son niños y mujeres. Sí. Entonces es una gran alegría cada vez que hay un partido, y yo creo que consecuencia de todo eso se conjuga pues para tener estadios llenos casi todos los partidos. Qué bueno. Y Juan Carlos, una pregunta. Bueno, tengo un montón de preguntas, pero ¿usted siempre le gustó el fútbol? Desde niño, o sea...
Siempre me encantó, todos los deportes me encantaron. O sea, yo y jugaba fútbol. De hecho, inclusive yo jugué fútbol en lo que se llamaba en aquel tiempo las reservas del equipo de Turrialba, que las reservas básicamente lo que hoy sería la U20. Jugué en el colegio, en la reserva, entonces yo jugué mucho fútbol y siempre fui muy morado. Yo iba con mi padre al estadio desde chiquillo. Entonces me ha fascinado el fútbol, Saprissa y los deportes en general. O sea, yo sigo muchísimo en Estados Unidos los deportes, inclusive ese fue también uno de los temas que cuando se presentó la oportunidad de invertir en Saprissa, de armar un grupo para entrarle a esto, yo veía pues lo que es la industria deportiva en Estados Unidos, lo que son estas grandes marcas y ese potencial de hacer cosas para Saprissa, que obviamente uno muy morado y decir, pucha, aquí se puede hacer tanto que no se está haciendo. Y esa comparación, digamos, de lo que se hacía en otros lados, a mí me llamaba la atención y lo estudiaba mucho. Y fue, digamos, una de las razones por haber entrado. Claro. Y usted creció en Turrialba, ¿verdad? Bueno, es interesante, sí, la familia... ¿Naciste en Turrialba? No, yo soy de San José, okay. Pero la familia tenía fincas allá. Entonces yo pasaba mucho tiempo allá. De hecho, la escuela fue en Turrialba, en el CATIE, la escuelita del CATIE. Y ya para primer año me vine a San José. Okay. Qué interesante. Ahora, don Juan Carlos, ¿cómo se da su incorporación como vecino del Cantón de Escazú? Porque eso es un programa que sí es de corte, digamos, se transmite en redes sociales, corte nacional tal vez, pero sí tiene un enfoque también en el sector oeste Escazú y sabemos que es vecino del cantón. Desde hace años, no fue, digamos... Obviamente Escazú se ha venido poniendo cada vez más de moda, ¿verdad? Sí. Pero yo estaba aquí desde los 70s, cuando no había nada, o había muy poco, digamos, en cuanto al desarrollo. Yo me acuerdo... Y era como un paseo, ¿verdad? Venir hasta acá. Claro, yo me acuerdo, estando en el cole, ¿verdad? Y uno iba a alguna fiesta en el este o en algún lado y ahora qué torta, ¿quién me lleva hasta Escazú, verdad? Sí. ¿Cómo hacemos? Y bueno, entre los escazuseños, que éramos los menos, ¿verdad? Nos coordinábamos para ver quién, ¿verdad? Con quién nos veníamos y aquí en ese momento, llamémosle los 80s, el desarrollo era otro totalmente. Sí. Para mucho digamos, de la vida social, casi que había que salir de Escazú, ¿verdad? Y hoy es totalmente lo opuesto. Claro. Pero sí, desde toda mi vida escazuseño. Qué bueno. Casi que sepa. Yo me llama la atención mucho, digamos, lo que he conocido por las noticias de usted, ¿verdad? Pero sobre todo porque qué bonito es llegar a una posición en donde uno cumple un sueño. Digamos, si usted, como nos contaba, ¿verdad? Desde pequeño me encantaba el fútbol, desde pequeño sapricista. O sea, debe ser un sueño para cualquier persona decir, bueno, este equipo es mi equipo y lo estoy manejando. Y no solo eso, digamos, entendiendo que usted lo tomó en unas condiciones bastante diferentes a las actuales, ¿verdad? Probablemente hubo un momento que me imagino que hasta a usted le dijeron, estás loco, o sea, ¿qué vas a hacer? No, eso es un problemero. Me imagino que esa fue la situación. Fue muy vacilón desde varios puntos de vista. Primero, toda la negociación fue sumamente confidencial. Duró meses, pero el acuerdo con Jorge Vergara era... esta noticia no puede salir. Entonces, inclusive eso hasta complicó un poco todos los procesos de análisis y de negociación, porque lo usual es que uno conozca lo que uno está comprando y hable con la gente que está ahí. Nosotros no podíamos hablar con las gerencias, por ejemplo. Se hizo un proceso de debida diligencia, ¿verdad? Temas de información y todo, con un punto de contacto, que era el gerente financiero acá, que era un mexicano que le reportaba a don Jorge Vergara. Pero el día y también increíble que la noticia no se filtró,
porque Sí. ya en algún momento Sí. había mucha gente que sabía desde el punto de vista del análisis que estábamos haciendo, tratando de contenerlo, pero no se filtró y a mí eso me pareció increíble. Unos días antes me acuerdo que, no sé si fue La Teja, que algo sacó, pero el anuncio bomba fue cuando ya firmamos en Guadalajara y esa noche, que fue la noche que nos vinimos a San José, sale la noticia. Y el día siguiente, a las 8 de la mañana, yo estaba llegando al Estadio Saprissa y había una conferencia de prensa, pongámosle que a las 9 o a las 10. Ujú. Y lo que hice fue entrar a conocer a todos. Hasta ese momento. Hasta exacto. ese momento. ¿Después de cuánto de negociar, digamos, previo? 8 meses, 9 Bien, meses. ¡Qué montón! Un montón. Fue una Mucho negociación tiempo. sumamente Y durante esa negociación hubo complicada. momentos en que usted pensó, no vale la pena. Sí, claro. O sea, vamos a ver, esto era un enredo, la verdad. Sí, Sí, claro. cuando yo veo ahora hacia atrás cómo estaba y la situación financiera y legal y las contingencias con la caja y haciendo un montón de cosas, yo digo, Sí, esto, sí. la verdad Sí. que era una locura, ¿verdad? Esto no hacía sentido. Si hubiera sido cualquier otra empresa, jamás hace uno, ¿verdad? Esa locura de invertir en una empresa en el estado en que estaba. Claro. Lo que pasa es que ahí todos nos entusiasmamos, ¿verdad? Un poquito, ahí fue una decisión con la cabeza, Pero mucho con el corazón. con el corazón, ¿verdad? Y todo se combinó para decir, "Dey, vámonos, seamos valientes y vamos con todo y creemos en un sueño, creemos que sí, la situación ahora es terrible, fatídica. Todo, el estadio estaba Sí, casi cayendo. sí. Totalmente. Todo era terrible, pero dijimos, bueno, vámonos, casi que un salto al vacío de tener fe en que podíamos arreglar Sí, todo a eso. futuro. Pero lo interesante, hablando de sueños, hacemos la compra. Supuestamente yo iba a tener todo un curso digamos, de comunicación con una empresa, con comunicación corporativa, ya todo estaba listo, pero se fue atrasando la negociación y al final no hubo ningún curso de nada. Entonces, no dio tiempo. Entonces yo llegué a esa conferencia de prensa. Sin mucho, digamos, planificación. Sí, o sea, sin sin nada, guión casi. Sin guión. O sea, yo la noche antes me puse a hacer una presentación y algunas cosas que queríamos transmitir. Ajá. Pero bueno, pasé de ser una persona de muy bajo perfil a de pronto estar Para ser ¿verdad? una de las El foco personas ya. más importantes los- del Más país. en los importante, periódicos por y en la televisión y en todo lado, y fue un shock. Pero nunca olvidaré entrar en ese momento al estadio y entrar al camerino. Ahí estaban los jugadores, ¿verdad? Porque ese día estaban entrenando. Y con esa nervia, y yo Sí. presentarme, ¿verdad? Y decirte, Hola, muchachos. Hola, y aquí estamos, y con los ídolos de uno. Sí, porque Sí, además no exactamente. solo son como, ok, está bien, es una parte del negocio, ¿verdad? Obviamente es una empresa, pero al mismo tiempo, sí, me imagino que Sí, hay sí, como son los ese, ídolos. wow, usted, te tengo que Sí. hablar con vos, me puedes dar la... Y hoy no. Sí, Claro, sí, no puedo es que pedírselo. obviamente 11, 12 años después, pues ya las cosas cambian, uno Sí. se Sí. acostumbra a eso, pero Claro. en ese momento No. era entrar a un camerino, ¿verdad? Que uno decía, nadie tiene acceso a Sí, esto. sí, sí, Y ahí sí. estaba Alonso Solís, Walter Centeno, Víctor Cordero, o sea, un montón de jugadores. Yo, wow, o sea, estaba súper nervioso Claro, yo me imagino. de eso y fue un momento muy, muy emotivo. Hablar con todos, darles tranquilidad también de que no veníamos a Sí, limpiar esa es la casa, otra. ¿verdad? Sí. Que veníamos como morados de corazón a tratar inclusive de rescatar un montón de cosas del legado de don Ricardo que tal vez se habían dejado de lado, y después la conferencia de prensa. Entonces fue un día ¿Y cómo muy... sintió esa primera conferencia de prensa? Porque tiene razón, usted venía a ser una persona privada, es que no es lo mismo, cuando uno ha estado expuesto a cámaras, o sea, es un reto muy diferente, Sí. es un animal muy diferente, Sí. y cómo, o sea, ¿cómo sintió usted esa primera conferencia de prensa? Sí, increíble porque
obviamente estaba lleno de medios, había una gran expectativa, Claro, obviamente yo me acuerdo. que Saprissa se vendió, que Jorge Vergara sale, y además quiénes son, nadie sabía quiénes éramos, ¿verdad? Porque ya salió y Sí. bueno, obviamente estaba en el grupo René Picado, ¿verdad? Que la gente sabía. Entonces era un grupo de varias gente, pero decía, bueno, y el presidente va a ser Juan Carlos Rojas. Y todo el mundo, ¿quién? ¿Y ¿Cómo? quién es? Juan Sí, Carlos sí, Rojas. ¿Quién es ¿Quién este es Juan Carlos Rojas? ¿Quién es este personaje? Sí. Y, ¿verdad? Y me siento enfrente de las cámaras a presentar nuestra visión y el propósito de por qué entramos. Tal vez yo tengo la ventaja de que soy una persona pues muy tranquila, con mucha mesura, entonces a pesar de la nervia de ese día, pero creo que tengo tal vez esa ventaja por lo menos de transmitir un poco de calma. Claro, que es muy ¿Verdad? necesaria en este Sí, mundo sí. tan competitivo, Debo ¿verdad? decir que sí, Sí, yo sí. como estar del otro lado, sí siento eso de parte suya. Sí, Y que es eso un es gran importante. activo, por supuesto. Ahora, yo creo, don Juan Carlos, no sé si se lo han dicho, pero en nombre de todos los apricistas de corazón, Ay, qué te damos las gracias, porque sí hay que recordar que la era de Jorge Vergara fue importante también. No hay que olvidar que agarró el equipo tal vez en una condición más complicada, ¿verdad? Así es. Todos recordamos esos malos momentos y a veces nos los recuerdan. Por dicha ya la cosa hoy es más distinta, pero en fin, el que llegara a manos de costarricenses fue también una tranquilidad para los aficionados. Se recuperó el color del equipo, que eso también fue un sello importante. Entonces yo creo que la gestión de ustedes ha sido como devolver esa identidad, esa pasión que tal vez estaba un poquito apagada y lo están logrando de verdad. No, muchas gracias. Y efectivamente, yo creo que a don Jorge del sapricismo siempre le estaremos agradecidos, Claro. porque entró en un momento en donde Saprissa estaba en un estado crítico. Sí. Y él entró, le inyectó capital al equipo y tuvimos una era brillante deportiva. Cuidado, y de las mejores épocas en la historia del club. Ganamos con CACAF, Mundial de Clubes, todo fabuloso. Ya después, por las razones que sean, él dejó de lado el interés. Entonces yo creo que hay como dos etapas de don Jorge. Al principio, que fue, como dije, de las mejores épocas, y al final, cuando ya él se desentiende del club y él mismo lo acepta, y por eso él en su momento dice, bueno, ya yo tengo que salir de Saprissa para que llegue gente que realmente esté involucrada. Y con eso de los colores tengo una anécdota bastante buena, que nosotros, como dije, no estábamos en contacto con la administración del equipo. Entonces toda la conferencia de prensa, todo lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo en paralelo con el equipo de comunicación corporativa, que no tenía nada que ver con Saprissa. A Saprissa se le dice, donde hay todo un equipo de comunicación y mercadeo y todo, se le dice el día antes, eso fue un viernes, digamos, el jueves en la noche, prepárense, mañana hay una conferencia, pero ellos sin saber absolutamente nada, y nosotros teníamos preparado desde un banner, un montón de cosas. Y si recuerdan, el logo de Saprissa era el dragón, ¿verdad? Con los otros colores, y nosotros teníamos claros desde el día 1 que íbamos a volver a la S y a los colores vino tinto tradicionales de Saprissa. Entonces mandamos a hacer la S, pero todo en paralelo, ¿verdad? Sí. Y digamos, el back panel de conferencia de prensa, y vamos con los colores. Y todo fabuloso. Yo creo que el sapricismo le encantó, porque era parte de lo que dijimos. Sí, vamos a recuperar la identidad, las raíces y todo. Entonces, muy bien, todo espectacular. Pero esa tarde me reúno con la gerente comercial, Orieta Alvarado, y me dice ella un poquito apenada, vea, todo esto muy bonito, pero es que vieras que nosotros tenemos como 90 licenciatarios de marca que están llenos de inventario con el logo anterior del dragón, con los colores así. Entonces tenemos que planificar un poquito mejor la transición. O sea, no es que ya podemos hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo le dije, sí, tenés razón. Entonces
quitamos el back panel que habíamos hecho para volver al otro y ya planificamos, ¿verdad? Para unos meses después y una reunión con los licenciatarios y ya coordinar todo. Entonces el entusiasmo nos ganó un poco ahí. Sí, bueno, pero era... Tuvieron que hacer un cambio de escenario rápido. Sí. Juan Carlos, ¿y cómo ha sido me interesa muchísimo saber cómo fue la transición entre su vida tan privada y de pronto estar expuesto al ojo público? O sea, ya son varios años y yo me imagino que ya obviamente para usted ya se le hace natural, pero ¿cómo fue ese principio? O sea, ¿llegó a arrepentirse en algún momento? No, yo diría que arrepentirme no, pero sí fue extraño, ¿verdad? Porque también, no sé, tal vez alguna gente lo busca o le encanta, ¿verdad? Esa parte más mediática. A mí en lo personal no lo busco, entiendo que es parte de, por supuesto, y cuando yo acepté dar ese paso al frente, pues sabía que iba a ser muy mediático, aunque le soy sincero, no, una cosa es verla venir y otra es bailar con ella, ¿verdad? Sí. Porque yo no me imaginé que era tanto, ¿verdad? Sí. Lo mediático de la presidencia del Saprissa. Y sí, pues fue un cambio radical que hoy día, pues obviamente uno, entre comillas, se acostumbra, pero no al 100%, ¿verdad? A mí yo soy una persona pues muy de bajo perfil y a veces me incomoda un poquito cuando hay mucha luz en ese sentido, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es parte de... y digamos, la parte, para mí, creo, o por lo menos lo digo desde mi experiencia, es muy duro la crítica, ¿verdad? O sea, y cuando uno está en una figura donde surgen tantas pasiones, como puede ser el fútbol, obviamente, siendo quizás la más importante, pero la política también, ¿verdad? Tiene mucho ese componente de pasión, ¿verdad? De saca lo peor o lo mejor de la gente. En el caso suyo, me imagino que esa parte de la crítica tuvo que haber sido muy duro, ¿verdad? Tal vez usted venía de un ambiente, porque como dice usted, su personalidad inspira confianza, tranquilidad, quizás no es una persona que busca necesariamente la polémica o el problema, pero de pronto estar expuesto a tanta crítica, ¿verdad? Sí, y esa parte, uno yo creo que nunca se termina de acostumbrar, uno trata de dejar eso de lado, ¿verdad? Pero yo también creo que a nivel digamos, de posiciones como estas, la presidencia del Saprissa o la política, había una era también pre-redes sociales y post-redes sociales, sí, ¿verdad? Sin duda, sí. Totalmente. Entonces, ahora y también si yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Cuando compramos Saprissa, mis hijos tenían 2 años y 6 años. Entonces casi que ellos han crecido, ¿verdad? Sí. Con todo esto y ya de unos pocos años para acá, también obviamente con acceso a redes sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces esa parte también es difícil y hemos tenido conversaciones a lo interno, ¿verdad? Con los hijos de lo que implica eso y de que pueden ver críticas muy fuertes, sí, que es parte de, pero que eso no, ¿verdad? Tratar de que entiendan eso y sí, que no les afecte, ¿verdad? Claro. Y entonces también eso, digamos que eso es una dinámica difícil. También ahora estamos en un momento lindísimo, creo, y todo el mundo fascinado, pero ha habido momentos dificilísimos también, claro, y momentos sí, de muchos cuestionamientos. También uno ve, y como estoy seguro, bueno, todos sabemos que pasa en la política, pero llamémoslo así, iniciativas maliciosas o de mala fe de alguna gente, ¿verdad? Claro, para serruchar piso, para poner algunas mentiras sobre la mesa y a uno eso pues es muy difícil, le da mucha cólera. Recuerdo también una entrevista muy muy fuerte que yo no me esperaba con un periodista de La Nación, en un momento en donde había una serie de cuestionamientos de la Asamblea de Accionistas, había un expresidente del Saprissa criticando muchísimo y tal, y se empezó a poner sobre la mesa si yo iba a seguir o no. Entonces yo le
pues yo le dije, no. Entonces me pregunta que si yo pienso renunciar, ¿verdad? Y yo no me esperaba esa pregunta, además, y creo que una pregunta es muy fea, pero bueno, es parte de... quemarropa, como dicen. Sí, y entonces yo digo, yo no voy a renunciar. Y sale el día siguiente en la primera página de La Nación, ¿verdad? Un recuadro con una foto mía que dice, yo no voy a renunciar. Y me pareció como muy, no sé, como muy feo, ¿verdad? Ese tema yo no... Se saca de contexto. Es que se saca de contexto y de pronto yo entiendo porque se siente uno como que uno hizo algo mal, como atacado, ¿verdad? Entonces, pero a la además defensiva. como en una posición en donde todo el mundo se empieza a cuestionar, bueno, ¿cómo que no va a renunciar? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Y por qué lo dice? Exacto, y genera un ruido que no era la intención suya cuando usted contestó la pregunta. No, así es. Y entonces hay que uno aprende a tener muchísimo cuidado en cómo contesta. A veces hay que salirse de redes y apagar eso, porque si no también uno se envenena con todo lo que hay y con todo ese ruido. A mí me encanta Twitter, ¿verdad? Yo soy un tuitero que me fascina. Lo he notado, escribo ¿verdad? Pero Twitter es duro. Claro, yo creo sé. que es la red social más problemática. O sea, más problemática, siendo muy diplomática, ¿verdad? Sí, también. Suena ahí como en verso. Es duro. Es duro. Twitter es complicado. Duro. Y hay veces que uno dice, bueno, mejor me salgo unos días. Es mejor. Necesito paz mental. Yo lo haría también. Don Juan Carlos, dentro del programa tenemos el momento Vamos en Serio. Hablábamos ahorita del tema polémico, que hay gente serruchapisos, tal vez malintencionada en el manejo de la información, etc. Hay dirigentes que juegan en buena lid y otros no tanto, ¿verdad? Muchos sapricistas me darán la razón en que hay dirigentes polémicos, uno de ellos es Jafet Soto. ¿Cómo se puede lidiar con un dirigente, digamos, tan polémico, ¿verdad? Que a veces, desde la percepción como aficionado, tal vez no juega de la mejor manera, pero a nivel gerencial, a nivel de mando, ¿cómo se lidia con un personaje como este? ¿O no es tan polémico ya a cierto nivel? No, vamos a ver. Yo creo que esa pregunta tiene diferentes ángulos. Primero, yo creo que en el fútbol está bien que haya un poquito de pimienta, ¿verdad? Y eso es parte porque estamos no solo en una industria de fútbol, sino de espectáculo. Claro. Correcto. Entonces, que haya un poquito de pimienta, yo no le veo nada de malo. Lo que pasa es que hay una línea, ¿verdad? Hay una línea para todo. Y aquí parte de lo que complica el asunto es que también, ahora hablábamos de redes sociales, pero también yo creo que no sé cuántas, debe haber más de 100 horas de programas deportivos al día, ¿verdad? Entonces, obviamente la polémica, a veces el amarillismo vende mucho, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita se multiplica por un factor, ¿verdad? De 10 o de 100. Y a veces eso, la realidad es que no le hace bien al fútbol. Yo creo que nosotros tenemos que buscar profesionalizar todavía más el fútbol. Yo creo que nosotros tenemos que llevarle altura al fútbol porque tenemos una gran responsabilidad, porque todo el país ve al fútbol. Todo el país ve a los futbolistas, entrenadores, dirigentes, a los que nos dan micrófono, de una u otra manera como ejemplo. Claro. Entonces, ese ejemplo tiene que ser un buen ejemplo. Y no siempre es así, ¿verdad? Y ahí yo sí tengo problemas, porque yo creo que nosotros tenemos que competir a muerte, entre comillas, en la cancha, inclusive por el tema de jugadores, pero fuera de la cancha tenemos que colaborar, porque estamos los 12 clubes juntos, unidos como dueños de UNAFUT, digamos, como asociados o afiliados de UNAFUT, queriendo mejorar la industria del fútbol. Y a veces nosotros mismos somos los que les serruchamos el piso. Y vea, para nosotros en Saprissa, obviamente tenemos una presión tremenda por ganar. Eso lo dicta nuestra historia y nuestra afición es la más exigente. Pero ganar bajo ciertas reglas, no ganar a toda costa. Nosotros tenemos una serie de principios y valores que son hasta más importantes que ganar. Claro. Entonces, yo creo que bajo ninguna circunstancia el fin justifica los medios y
y así por lo menos tratamos nosotros de manejarnos y creo que hay otras instituciones también que van sobre esa línea. Yo soy optimista sobre el avance que ha habido en el fútbol, pero no siempre comparto algunos temas que suceden. Claro, totalmente. Sí, yo, bueno, uno que lo ve desde afuera, como digo, no me considero la más experta en temas de fútbol, pero sí, obviamente, como dice usted, estas noticias trascienden porque realmente están por todo lado y es muy simpático, ¿verdad? El fútbol como une las conversaciones pequeñas. ¿A qué me refiero? Digamos, vas a la pulpería o al supermercado o al gimnasio, todo el mundo está hablando de esto de alguna manera, o lo sabes o estás perdido de todas las conversaciones más básicas, ¿verdad? Y además es bonito porque es una manera como de romper el hielo, ¿verdad? O sea, siempre es como que morado o liguista, siempre, ¿verdad? Es como la manera en que la gente conecta. Y sí creo que hay una enorme responsabilidad en todo esto, ¿verdad? Bueno, lo que hemos escuchado famosamente, ¿verdad? El gobierno aprovecha los mundiales para subir impuestos, o sea, realmente digamos, hay una, o sea, colectivamente se genera un efecto en la sociedad que no lo tiene casi que nada más, ¿verdad? Uh-huh. Esto es algo increíble, o sea, es casi que mágico, ¿verdad? Y es así, yo creo que esa es una buena descripción, es mágico y maravilloso porque el fútbol en un país como Costa Rica, que somos un país futbolero, 80% de la población sigue el fútbol, y eso quita todo tipo de barreras socioeconómicas, barreras de lo que sea, es un lenguaje común, ¿verdad? Como decís, no importa dónde uno esté o con quién esté, uno puede hablar de fútbol, ¿verdad? Porque inclusive tal vez antes también se podía decir de política, pero la política, ¿verdad? Cada vez se ha polarizado demasiado y ya la gente... Pero el fútbol, qué bonito, ¿verdad? Algo lúdico, ¿verdad? Como decían, lo más importante de lo menos importante. Y al final, por eso está, yo creo, esa responsabilidad. Y el fútbol, que yo creo que muchos tal vez no le dan ese mérito, y los que no entienden no apoyan y le zafan la tabla al fútbol lastimosamente, pero el fútbol juega un papel importantísimo en nuestra sociedad, ¿verdad? Y bueno, algunos en la política no apoyan, por ejemplo, el tema de la ley de patrocinio de licores, y algunos diputados que no apoyan, no sé si por temas ideológicos o no querer entender ese rol que se juega. Qué lástima, ¿verdad? Porque sería un respiro para el deporte. Sí. Es una marca, es un producto que igual se va a seguir vendiendo con publicidad o sin publicidad, pero si se le puede sacar un provecho positivo, ¿verdad? A un convenio de publicidad, pues bienvenido sea. Es que eso, o sea, y da para hablar de mucho, ¿verdad? Muchísimo de eso. Es una hipocresía. Eso es una hipocresía y una doble moral. O sea, es un doble moral terrible. Las marcas de cerveza están en todo lado. Entra uno al estadio y ahí, o sea, fuera del estadio ahí está. Entra uno al estadio como si fuera un oasis, pero sale uno y ahí está. Uno va a donde sea con los hijos y ahí están las marcas, con publicidad en todo lado. El gobierno tiene una marca de licor Cacique que patrocina las corridas de toros que son familiares. Además, es mentira que no haya publicidad de licor en el deporte. Sí, basta con prender la televisión y ver el mundial, que ahí está el patrocinio de licor en el deporte. Saprissa va a jugar a Panamá en CONCACAF y los sapricistas prenden la tele y ven el anuncio de cerveza, en verdad, en ese partido. Entonces esto es totalmente absurdo, que lo único que se está haciendo es quitarle recursos, no solo al fútbol, sino al deporte nacional, que más bien necesita mucho recurso, y mejor que vaya $1 al deporte, ¿verdad? Que a otra cosa. No, y yo creo que es una mentalidad muy aldeana, ¿verdad? Muy... O sea, no sé, muy reducida. Muy anticuada. Muy reducida en un tema en el que yo creo que quizás sí es un tema ideológico, porque creo que cuando uno no confía en el individuo, que hay ideologías que tienden a no confiar en el individuo y a pretender que el Estado
gobierne todas las áreas ¿verdad? Del quehacer de cada persona, porque no confían en el individuo, digamos, parten de ese principio de no confiar en las personas, entonces sienten que tienen que manejarle toda la agenda a la gente, y son demasiado intervencionistas y estatistas, ¿verdad? Entonces, pero esa necedad, ¿verdad?, por regular y por ser tan burócratas nace de una desconfianza en la persona, en la capacidad de las personas de poder hacer las cosas bien, de tomar buenas decisiones, de si les das los recursos de educación, que lo hablábamos en el otro programa, ¿verdad?, los recursos de educación suficientes, con esa herramienta las personas van a tomar buenas decisiones y hay que confiar en que las tomen, pero tanta represión, contrario a generar un efecto disuasor, lo que hace más bien es todo lo contrario. Digamos, estas regulaciones, por ejemplo, de la prohibición en Semana Santa del licor, ¿cuál es el fenómeno que sucede? Los días antes la gente se llena de licor, se llenan de guaro, aunque no quieran ni tomárselo, después a lo mejor ni se lo iban a tomar si no hubiera estado esa prohibición. Pero exactamente esas políticas represivas, para mí, son peor y tienen peores consecuencias que si hubiera una libertad. Entre más libertad, yo creo que hay más confianza en la gente se siente que esa confianza le genera a ellos mismos responsabilidad para tomar buenas decisiones. Sí. Entonces, al final sí hay un tema ideológico, interesantemente muy, muy sutil, pero sí hay un tema ideológico, porque sí hay gente que cree que tiene que estar la gente controlada para poder funcionar y desgraciadamente hemos tenido políticas muy, muy dadas a ese tipo de visiones. Desgraciadamente no hemos tenido... Sí, nosotros no hemos tenido... no han habido gobiernos realmente que liberen, ¿verdad? Que realmente digan, no, nosotros no nos vamos a meter en nada, vamos obviamente a hacer cumplir la ley cuando hayan transgresiones, pero en principio vamos a abrir las oportunidades, ¿verdad? Sí. No, Carlos, hablando de política, porque me parece muy interesante, perdone que le haga esta pregunta, pero usted ha sido una voz que ha sonado mucho cuando se ha pensado en candidaturas a puestos de elección popular. Eso, o sea, ¿eso es algo que a usted le ha interesado o del todo usted no lo ve sucediendo? No, yo no lo veo sucediendo. Todo puede cambiar, como dicen, ¿verdad? De aquí a unos años uno nunca sabe, pero sí le digo que en algún momento, digamos que a uno le pasa por la mente, pero después digo, no, después se me pasa, como dicen. Sí, como la rana, René. Sí, cuando exacto. me acuerdo. Con el meme de... No. Se me pasa. Y qué bronca esa, ¿verdad? Sí. Entonces, no, yo no me veo, la verdad. Si puedo apoyar y ayudar de alguna manera, yo creo que es una responsabilidad de todos involucrarse. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí. Pero eso tiene mil maneras de cómo alguien se puede involucrar. Claro. ¿Verdad? Entonces, a mí me gusta, digamos, la política porque creo que de ahí viene cambios importantes para enrumbar mejor al país. Correcto. Pero eso no quiere decir que me voy a meter en la política directamente como candidato o en algo. Entonces me gusta estar cerca, me gusta opinar, me gusta opinar de la política pública, de hechos que estén pasando, pero hoy por lo menos no me veo metiéndome y nadie formalmente se me ha acercado tampoco. Qué raro, porque yo escuché otra cosa. Sí. Bueno, no deja totalmente cerrada la puerta. Sí. Pero... Bueno, digamos que ha habido algunos acercamientos más light, pero sí. Sí, pero todo como muy en generalidades, tal vez no algo tan concreto. Sí. Pero bien dicen que en política no hay sillas vacías, ¿verdad? Sí. Y parte del problema, digamos, de la politiquería y los malos manejos de la función pública es porque no llega gente calificada, ¿verdad? Sí, yo sé, y eso es complicado. Y ese es el problema, ¿verdad? Que gente que tal vez que pueda dar, digamos, una gestión mucho mejor, y por no involucrarse tal vez no llegan los mejores. Yo creo que eso a veces pasa. Es un problema serio aquí y bueno, posiblemente en muchos otros lugares, pero hablo de aquí que uno conoce más. Y por eso yo siempre me quito el sombrero a gente valiente como Andrea, que se metieron, ¿verdad? Y de verdad que hay que ser muy valiente, porque Saprissa es muy público, muy mediático, está uno
digamos, expuesto a críticas y a un montón de cosas. Pero al final del día, por lo menos a la hora de tomar decisiones, es una empresa y una junta directiva, claro. y si uno dice lo que hay que hacer es esto, bueno, se hace, toma uno una decisión. Sí. Es que qué difícil, ¿verdad? Ni me imagino en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Donde uno dice, claro, esto hace todo el sentido del mundo, y hay un montón de fracciones y negociaciones, y debe ser muy frustrante, creo yo, si uno viene, digamos, como empresario y de tomar decisiones a pasar a un ámbito donde es dificilísimo la toma de decisiones. Claro. Entonces, pero como usted dice, que la gente buena se meta, ojalá, sí. Pero sí hay muchas, sí es un campo minado. Claro, no, claro. Y eso que está diciendo es, yo voy entre el voceo y el usted, ¿verdad? Pero es que no quiero, o sea, es una figura de respeto. Démosle con voz. No, que lo que decís es muy, muy cierto. Cuando la gente critica a los políticos, no toman en cuenta un factor muy importante. Y es algo que tiene que ver con algo que dijo usted. Una cosa es verla venir y otra es bailar con ella. Cuando usted está en gobierno se da cuenta que su marco de acción real, de ejecución, es diminuto, es ínfimo. Y es muy frustrante. Porque, digamos, si nosotros nos sentamos aquí exactamente, digamos, bueno, todos estamos de acuerdo en que la recolección de basura es importante y vamos a pasar los lunes, los jueves, ok, listo. Algo que es una decisión que pareciera sencilla, en política se vuelve otra cosa, o sea, es una confusión, es un enredo, no se ponen de acuerdo, no, yo no te voy a ayudar porque el barrio aquel, en ese barrio no vamos a pasar, sí. Y el otro, no, pero ¿cómo no vas a pasar? O sea, empiezan a haber una serie de degradaciones, digamos, de temas que deberían ser sencillos y termina no pasando nada. Sí, y eso es muy, muy típico. Y además, no solo eso, sino que las instituciones se mandan solas, ¿verdad? Para bien o para mal, se mandan solas. Entonces, un presidente, pues sí, le puede recomendar, ¿verdad? Te hago una recomendación respetuosa y el funcionario puede decir, presidente, sabe que no va a pasar. No todavía. No todavía, y cuidado, y hay un problema con el sindicato, ¿verdad? Y hay un problema con la sala constitucional y hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, sí, eso que apuntas es súper cierto, es lamentable porque todos perdemos, ¿verdad? Con ese tipo de discusiones inútiles, todos perdemos. Pero bueno, de vuelta al fútbol, que es lo que más nos gusta. Sí, ya casi que terminando esta entrevista que ha sido muy, muy provechosa. Yo veo que vienen fichas nuevas, que andan hablando ahí de fichas nuevas. Y se renovó a Waston, que fue fue la cereza, la cereza en el pastel va a ser el domingo, pero la renovación de Waston fue de verdad un acierto. ¿Qué tan complicado fue, bueno, no tan complicado como lo hicieron querer ver algunos. Sí, ya nosotros a lo mismo, lo que hablábamos ahora. Lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Gente que quiere embarrialar la cancha. En realidad nosotros queremos, o sea, veníamos hablando ya con Kendall, ya prácticamente teníamos un acuerdo, estábamos muy cerca, faltaban detalles, pero nosotros teníamos claro que queríamos a Kendall aquí, él quería estar aquí y yo creo que al final, pues yo no veía ningún escenario en donde eso no sucediera, ¿verdad? Desde mi punto de vista eso no estuvo en riesgo, ¿verdad? Y bueno, de pronto se armó un poquito más de polémica y se hizo todo un ruido alrededor del tema Kendall por esas declaraciones, ¿verdad? Claro. Pero no. Kendall es un jugador muy querido, es un jugador determinante para nosotros, muy morado, entonces yo creo que desde ese punto de vista al final fue algo, una decisión sencilla de ambos. Qué bueno. ¿Están trayendo jugadores de Saprissa que estaban en otros equipos o están pensando también tal vez en reforzar con nuevos jugadores, ¿no? Bueno, todo ese tema de quién llega, quién sale, nosotros en realidad no nos referimos a eso hasta después, 100% enfocados en ganar jueves y domingo, y ya después habrá chance de hablar de qué es lo que viene. Exactamente, no, concuerdo. Pero una pregunta, digamos, ¿usted sí siente que ha sido atinado invertir en esta alineación?
por los resultados que estamos viendo, ¿verdad? Yo me imagino que eso es un factor muy, muy determinante. Ese tema es, digamos, la pregunta del millón o de lo más difícil, ¿verdad? De cómo maneja uno el presupuesto deportivo, y uno siempre cree que uno está, oye, si tan solo contratara a este jugador, este es el que nos falta, ya estamos a nivel del presupuesto que dimos que no nos íbamos a pasar, Exacto. pero está este jugador libre y ese es el que nos va a hacer campeón, entonces pasémonos, o sea, uno cree eso, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces de pronto uno se pasa el presupuesto, se va embarcando. Y bueno, al final el fútbol es muy complejo, ¿verdad? Un jugador específico no te va a hacer campeón o no campeón, ¿verdad? Entonces uno tiene que balancear, digamos, el ser agresivo, el que Saprissa tiene que tener una muy buena planilla, pero con un orden financiero y una disciplina financiera en donde puedan ambos coexistir, ¿verdad? Nosotros en Saprissa, por ejemplo, tenemos una comisión financiera que es súper estricta, ¿verdad? Y casi que o sea, no se meten en nada de fútbol, pero solo dicen, de esto no se pueden pasar. Entonces la comisión técnica y el gerente deportivo tiene que moverse dentro de esa línea. Qué bueno, esa disciplina, digamos, financiera. Que no siempre fue así, ¿verdad? Y nosotros... Y ahí hubo desaciertos, entonces. Sí. Claro, y entonces en algún momento, este es el fichaje bomba, digamos, que a la gente aquí le encanta, el famoso fichaje bomba, ¿verdad? Y al final lo que es una bomba para el presupuesto, para las finanzas del equipo, ¿verdad? Claro. Y veamos lo que inclusive lo que le ha pasado a otros equipos en los últimos años, ¿verdad? Nos quitan el fichaje bomba y al final es un fracaso, ¿verdad? Porque sí, a mí me encantaría tener a un montón de jugadores aquí, pero lo que gana títulos no es un jugador o un nombre específico, es que hay un equipo muy compenetrado, claro. O sea, es un equipo al final. Y entonces sí, hay que buscar ese balance de jugadores top con jugadores también que salgan de la cantera y tener 25 jugadores que al final pues puedan jugar de una manera juntos, unidos, compartiendo los valores del club para ser campeones dentro del marco presupuestario. Así que ese es el reto. Así es. Dale. No, te iba a preguntar, Juan Carlos, sobre la reciente inversión que hicieron con el centro de entrenamiento, que también los equipos requieren, y no solo inversión en recurso humano con los jugadores, sino también un lugar donde puedan entrenar adecuadamente. A grandes rasgos, ¿cómo es ese proyecto? Si es de Saprissa, no está, digamos, en una etapa de alquiler, o ¿cómo funciona tal vez esa etapa? Bueno, es un proyecto llave en mano, a 10 años plazo, renovable, pero sí ha sido una inversión importante que se ha hecho ahí. Yo creo que es algo fundamental para seguir invirtiendo en el desarrollo de jóvenes, ¿verdad? Ese es el legado de don Ricardo y de don Beto Fernández, por eso le pusimos así al centro, ¿verdad? Deportivo, Beto Fernández. Y ese siempre ha sido el ADN del Saprissa, ¿verdad? Veamos este torneo, un jugador como Warren Madrigal, ¿verdad? Que está de goleador del club. Entonces, a mí me encanta eso, ¿verdad? A mí me encanta jugadores que se formen en el club y que de ahí pues pueda Saprissa ser una gran plataforma de sueños. Entonces invertimos muchísimo dinero nosotros en las divisiones menores y eso creo que le hace bien al fútbol. Sí, claro, es que yo creo que en eso tiene mucho que ver con política, ¿verdad? También la inversión en el deporte, en la promoción del deporte, en la promoción. Yo sé que hay mucha crítica con que este país está muy abocado a la promoción de fútbol únicamente, ¿verdad? Y que hay otras disciplinas que se descuidan, pero sin duda al final ganamos todos. El deporte en general es algo que es importantísimo. Y de ese tipo de agarrarlos desde pequeños, ¿verdad? Claro, y de esa formación, porque la disciplina que da un deporte es una disciplina que te acompaña para el resto de la vida, ¿verdad? Sí, o sea, es algo que no te puede hacer daño de ninguna manera, te va a hacer bien siempre. No hay mejor inversión que la que va en el deporte. Y volviendo al tema de la ley de patrocinio de licor, que tuve chance de ir a la comisión en la asamblea, yo creo que hay gente, me da la impresión, que inclusive no quiere pasar la ley porque dice, ¿por qué le voy a ayudar yo al fútbol o a Saprissa, inclusive que es una empresa privada? O sea, yo creo que hay un poquito de eso, yo lo percibo,
Pero lo dije ese día, y además ese día fueron un montón de otros deportes. Vea, si esta ley no pasa, a Saprissa no le pasa nada. Exactamente. Y si acaso vienen esos patrocinios, sí, o en buena hora, sí, pero no va a ser ni 3% de nuestro presupuesto. O sea, es un poquito más que ayuda. Sí. Pero para el boxeo, para el surf, para un montón de disciplinas, sí, puede ser el doble de lo que hoy perciben. O sea, puede llegar a ser, aunque va a ser en plata menos de lo que se invierte en fútbol, ¿verdad? Pero proporcionalmente puede para ellos dar, va a ser una gran diferencia. Para ellos sí va a ser una gran diferencia. Entonces, los que piensan que para qué el fútbol y que no sé qué, no se dan cuenta de que es que hay un montón de disciplinas aquí que tienen casi que cero inversión. Y ese día en la comisión había un montón de personas de otros deportes que llegaron a decir que han ido a competir por Costa Rica teniendo que hacer bingos. A veces el entrenador no puede viajar porque no hay plata y va la persona con uniformes que se hicieron con bingos, por ejemplo, sí, representando a Costa Rica. Sí. Entonces, aquí de todos esos presupuestos pues van y pueden ayudar muchísimo a todavía más que al fútbol en esas otras disciplinas. Claro. Sí, qué lástima que no haya una apertura a esa visión tan importante. Imagínense que incluso otras disciplinas también estén... Sí, se verían impactadas positivamente. Pero ya, lastimosamente, don Juan Carlos, el tiempo se nos acabó, pero fue una entrevista muy provechosa, más en el entorno en el que estamos, ¿verdad? Con una final contra Liga Deportiva Alajuelense que tiene ese ingrediente especial. Los sapricistas estamos muy entusiasmados, muy confiados, muy positivos, y ya y esperando. Me reservo los comentarios. No, pero ya, y también su equipo va a estar en la final. Sí, hay que tener fe, yo sé que está difícil. Sí. Tal vez un mensaje final, don Juan Carlos, para la afición, que está muy contenta con estos dos partidos que vienen. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, primero de todo a ustedes agradecerles por pensar en mí y por invitarme al programa y quedo a las órdenes para regresar, porque sé que quedaron un montón de cosas. Sí, muchas preguntas. Y la próxima podemos hacer un programa para hablar del país, no de cosas de fútbol también. Que Esa me está encanta. buena, excelente. ¿Verdad? Entonces ahí hay mucho que hablar también, pero a la afición, vea, lo único que les puedo decir es gracias, porque el respaldo y el apoyo de la mejor y más grande afición de este país es algo lindísimo que ayuda no solo al club, sino en la parte deportiva, y para jugadores estar en ese estadio, con ese apoyo de esa afición, casi que todos los partidos de estadio al reventar, pues es uno de los factores que sin duda incide en el rendimiento tan alto que hemos tenido. Entonces, yo estoy maravillado con esta afición. Lo que les puedo decir es que vamos con todo y vamos a dejar todo en la cancha. Eso pues no les quepa la menor duda, pero de parte mía un agradecimiento profundo. Sí, no, muchas gracias, de verdad, un honor y un placer compartir estas palabras con vos, que tenemos tanto, ¿verdad?, que aprender. Yo me quedé pendiente con un montón de cosas, con el tema de los sueños y cómo concretar esos sueños, porque realmente creo que sos ejemplo de eso, de verdad, de lo que es la perseverancia, la lucha, el tener una visión y verla cumplirse. O sea, esas son cosas muy, muy lindas que yo creo que a todos nos pueden inspirar. Y tengo otra anécdota ahí. Dale. Cuando me gradué en el 90 del colegio, que hay un anuario y la gente le deja a uno cosas. Así, nunca cambia. Sí, exacto, nunca cambia. Pues un amigo me dejó y me dice: nos vemos en un futuro en la federación, vos como presidente de Saprissa y yo como presidente de Heredia. Uy, hasta se me puso la piel. Sí, porque desde aquel momento yo andaba opinando y diciendo lo que hay que hacer es esto y todo. Entonces, eso para decir pues que sí, que para mí ha sido un gran sueño y que a veces todavía a estas alturas, 11 años después, me pellizco de lo lindo que es esto, ¿verdad? Qué lindo. Y más los momentos, pues cuando no queda campeón, eso es impresionante, ¿verdad? Dejando de lado, ¿verdad?, temas familiares y nacimiento de los hijos, o sea, son
no hay una experiencia como estar levantando Sí. el trofeo Totalmente. en la gramilla del Estadio Saprissa con 20,000 personas ahí. Y Qué eso, lindo. eso es algo impresionante. Ahora, también tienen sacrificios, ¿verdad? Ah, sí. Muy pesados, pero bueno, me quedo con esas cosas tan lindas también de cumplir esos sueños. Wow, de verdad se me puso la piel de gallina. Qué bonito Qué cierre, bonito, Jay. Si qué lo bonito. puedes pensar, lo puedes lograr, básicamente, Exacto, ¿verdad? exacto. Y Jay, pues, Andrea, No, se no, terminó. felicísima, la verdad me encantó este podcast, esta entrevista, espero que también la hayan pasado también como nosotros y bueno, que gane el mejor. Que gane el Que mejor. gane el mejor, así Que gane el es. mejor y será la próxima semana que nos veamos en un nuevo episodio de Vamos en Serio. Muchísimas gracias. Gracias.